y ustedes lo ven a él a través de sus plataformas Casto o Cando News. Casto, un gusto saludarte y gracias por atendernos. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto mío estar aquí hoy compartiendo contigo. Estaba viendo tu más reciente publicación en las plataformas y dabas toda una explicación sobre el tema de las sanciones y por qué fueron paralizadas, detenidas. Hoy sale Infobae un titular grandote que dice que hoy se van a aplicar. Pero antes de entrarle a las sanciones, yo quisiera que hablemos. ¿Por qué si el Departamento del Tesoro va a aplicar sanciones y el Departamento de Estado, entonces desde el Poder Ejecutivo se renuevan las licencias para que Chevron le siga dejando a Maduro plata y financiando de forma indirecta la represión y la dictadura? Bueno, es exactamente ese doble lenguaje que la gente en Washington está criticando por todos lados, en el Congreso, incluso dentro de la propia administración, porque muestra una actitud en general que es débil. Y cuando Maduro ve cuál es la reacción o la posición de Estados Unidos, entonces se envalentona más y dice, no, yo no voy a negociar. ¿Por qué? Bueno, porque los interlocutores no me van a pedir nada que no tiene consecuencias si yo no acepto. Y eso es un problema muy grave, eso es un tema de cómo esto, perdón, que esto es un problema de cómo esto puede favorecer a la dictadura en este momento crucial, y el hecho de que hayan abierto la puerta a una nueva negociación. ¿Cuántas negociaciones hemos tenido, Carlos, en los últimos años? ¿Qué resultados ha producido estas elecciones? Acuerdos que luego el régimen termina violando, es decir, el régimen no tiene palabra de ningún tipo. Entonces, vas a abrir una negociación, claro, hizo la petición Petro, pero ¿hasta cuándo le vas a dar margen margen de acción? ¿Hasta cuándo le vas a dar más tiempo a Maduro para que se siga burlando? Y Porque perdón lo que que... te interrumpa en ese punto, pero hizo la petición Petro y tú lees las declaraciones del presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, y tú dices, o este señor la vejez le dio por vacilador o nos vio cara de bobo a todos los periodistas. Pues, ¿de qué me estás hablando? No sabía que tenía que reunirme con Petro y con Maduro. De cualquier manera, la plática no se dio. Entonces se lo están vacilando a uno y yo termino por creer, yo particularmente, que Lula, Petro y AMLO le están haciendo la diligencia a Maduro de ir alargando esto en el tiempo. Exacto. Y está haciendo, como te digo, está generando problemas. Hay incluso preocupación en la propia campaña presidencial de Kamala Harris, porque todo esto le está salpicando, ¿no? a una posible administración Harris, si se produce el triunfo. De modo que todo esto está teniendo consecuencias negativas, y me gustaría saber quién es el cerebro que está detrás de esta toma de decisiones en Washington, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado. No sabemos exactamente dónde. Me imagino que es en la Casa Blanca donde se toman las decisiones finales, pero esa es una gran preocupación, y ahí todavía, o sea, estas sanciones son importantes. Es importante decir esto, Carlos: al régimen no le gustan las sanciones. Eso, la gente a veces dice, sí, pero las sanciones no van a lograr que salga, etcétera, pero logran resquebrajar, ¿no? Y el régimen siempre ha pedido, suspéndeme las sanciones, quítame las sanciones de encima, quítame la amenaza, porque esto, como estamos viendo, tiene un costo personal, ¿no? Adicionalmente, ya se puede saber, la administración Biden también paralelamente iba a anunciar la suspensión o prohibición de entrega de visas a 34 personas que se presume que son los familiares. Es decir, esto tiene un efecto importante. Me preocupa que haya una decisión o una disposición a que, bueno, no debemos comenzar a aplicar, cuando al contrario hay sectores en Estados Unidos, en la propia administración Biden, que dicen deberíamos estar aplicando mucho más que esto. Así es. Ahora bien, a esto le sumamos un nuevo ingrediente que me gustaría que tú compartieras con la audiencia tu análisis, que es que un nuevo estadounidense ahora está en manos del SEBIN. Se dice que este señor andaba de viaje personal, que se fue de vacaciones, que desatendió los warnings que pone el Departamento de Estado sobre los viajes a Venezuela, pero Maduro va a decir que era un espía, que pertenecía al Departamento de Inteligencia de los Marines y que estaba ya, no sé, reunido con María Corina o que estaba reunido con Guanipa, cualquier cosa, con tal de utilizarlo como una ficha de canje. ¿Qué tan importante puede ser lo que pida Maduro a cambio de este personaje? Bueno, yo no creo que por una sola persona vaya a haber, digamos, un cambio de política generalizada, ¿no? Yo creo que la última negociación se produjo cuando habían, digamos, 7 personas, que fue justamente parte de los acuerdos
de Qatar, a través del cual se obtuvo el régimen obtuvo el regalo de la liberación de Alex Saab. Yo creo que esto, pero pudiera acumularse, ¿no? Se piensa que hay más americanos detenidos en Venezuela que todavía no se mantiene, o sea, está, digamos, de bajo perfil, o el régimen no ha querido revelar. Pero lo que me preocupa es la manera como lo anuncia el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, ayer, que dice, bueno, sí, confirmamos que hay, no estaba en asuntos oficiales, pero sí, estamos tratando de obtener información sobre eso. Yo hubiese esperado algo como, si tocan a esa persona van a tener problemas, ¿no? Mm. Es un ciudadano americano, él no estaba haciendo ningún tipo de trabajo oficial, así que cuidado con lo que hacen. Eso es lo que ocurría antes en el Pero pasado. por supuesto, mira, se ha desatado la furia de los Estados Unidos por haber agredido a un ciudadano americano en un régimen dictatorial. Obviamente no voy a hablar de desaparecerlo físicamente, pero se hubiese sentido, como tú dices, Castro, la fortaleza de la administración si dicen, nosotros tenemos entendido que este señor está en un viaje personal, pero le tocan un pelo a este señor y se van a sumar más sanciones a las que ya tenemos preparadas. Y eso ya es otra cosa. Exacto, y eso otra vez muestra por lo menos públicamente, muestra que la administración Biden no está dispuesto a ir a una Mm. confrontación, a una posición más dura, y esto es preocupante, porque, como dije, ¿no? Si no hay una presión fuerte, no hay reacción Mira, la presión máxima, y obviamente las circunstancias eran distintas, pero la política de presión máxima de la administración Trump provocó dos intentos de alzamiento militar en Venezuela. Uno de ellos, por cierto, organizado por los propios turistas, ¿no? Que estaban buscando o sea, esa política de máxima presión se ayudó a derrumbar el apoyo del régimen a un punto en que hasta Vladimir Padrino participó en una conspiración, en la conjura, junto con Michael Moreno, esa es una, y luego Samar López y hasta el Moncho Cabello estaba metido en la segunda, ¿no? Que Maduro después entonces se enteró 5 años después, 4 años después de esa conjura, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que esto produce resultados, resquebraja la unidad, porque la gente no quiere ser sancionada, la gente no quiere perder el dinero que lograron reunir de la corrupción o del narcotráfico con tanto esfuerzo, digamos, que están en cuentas en el exterior o tienen a través de testaferro. Es decir, este es el punto fundamental y no hay manera de sentar a nadie o a Maduro ni aceptar la derrota si tú no pones si no apretas las tuercas, digamos, para no utilizar la otra expresión. Aquí Sino, tenemos, Castro, tenemos una suerte de cuenta regresiva. Una primera cuenta regresiva, hoy estamos justo a 5 de septiembre, ¿verdad? A 5 de septiembre, 5 de octubre, 5 de noviembre, a 60 días de elecciones en los Estados Unidos. Pero también estamos a cuenta regresiva al 10 de enero. Mientras no lleguemos al 10 de enero, podemos decir que todavía hay margen de maniobrar para que el embajador Edmundo González Urrutia se pare en el hemiciclo del Congreso y se juramente como presidente electo del país. Pero todo va a depender de lo que pase el 5 de noviembre aquí en los Estados Unidos. Entre tanto, Maduro juega, 1, a ganar tiempo. 2, a normalizar el país. Ya viene la explosión gaitera del poliedro, con Omar Enrique y sus meringueros hinchándose de dólares. Y la gente comienza a decir, no, chico, esto se enfrió. María Corina Machado ayer tuvo una conversación muy interesante con Rosa María Payá, donde nos da a entender que vienen una serie de actos de calle. Pregunta concreta. ¿Dónde vamos a estar a partir de hoy si de verdad estas sanciones se aplican? ¿El régimen va a pedir cacao o va a sacar al estadounidense para tratar de negociar? bueno, mira, la primera reacción del régimen va a ser abrir esos canales informales que tiene, esas canales de comunicación que no son oficiales, en los cuales ellos manifiestan lo que verdaderamente están sintiendo y comienzan a hablar como ha ocurrido, ¿no? Y aparentemente esto también puede estar ocurriendo. Ellos por fuera dicen un discurso, pero por debajo están comunicando otro tipo de cosas y yo creo que estos canales se van a abrir y van a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo porque el problema de las sanciones es que tiene el efecto inmediato, pero es el preludio a más sanciones, como por ejemplo la sanción de Chevron, perdón, la licencia de Chevron,
que por cierto ahora va a incrementarse la presión, incluso hay organizaciones venezolanas que van a comenzar a salir a la calle. Es decir, esto se convierte ya en un punto de honor, en una estrategia para enfrentar a Maduro, el tema de cómo Chevron, que por cierto, yo he estado viendo un último reporte de cómo Chevron está suministrando los fondos que hizo un petrolero muy prestigioso, Juan Fernández, y la cifra es alarmante, es decir, estamos hablando de 2.500, 2.600 millones de dólares desde, o sea, en el 2023 y lo que va de 2024, posiblemente esa cifra está acercándose ya a los 3.000 millones de dólares. Esto es mucho dinero para la dictadura Claro. y sin contar con lo que está ahora aportando también Repsol, que está vendiendo, que está llevando productos para España bajo Ajá. la misma licencia, y luego las ventas que hace Reliance, que es otra compañía que también tiene licencia para hacerlo en la India. Y luego todas estas, digamos, producciones un poco menores de las compañías francesas, italianas, etcétera. Pero aquí hay una cantidad enorme que se para en seco, se podría decir, mira, tú no sigues recibiendo esto hasta que haya Ahora, unos... Castro, perdón, te interrumpo porque me tengo que ir a la pausa. ¿Eso es posible después que le hayan renovado la licencia, que haya una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, del Salón Oval, que diga, me hacen el favor y paramos ya la operación de Chevron y de todas las compañías en Venezuela hasta tanto no se resuelva eso? Mira, el procedimiento normalmente queda a cargo del Departamento del Tesoro. Ellos pueden, ya han sido emitidas, digamos, órdenes ejecutivas previas que están, digamos, que cubren esto. Y es una potestad, por supuesto. Tiene que ser una orden del presidente, pero el Departamento del Tesoro puede simplemente suspender las licencias. O sea, hay varias licencias que han sido entregadas y varios permisos, no solamente licencias, sino unos permisos temporales que se renuevan cada cierto tiempo, pueden ser simplemente suspendidos con un anuncio de que ya esas licencias quedan sin efecto. Eso es una cosa administrativa muy sencilla de hacer. El tema es la voluntad política que requeriría hacer esto, ordenar esto, sobre todo de cara a, como tú mencionas o sugieres, el cabildeo tremendo que tienen las petroleras en Washington en este momento, que está frenando. Ellos están diciendo que, fíjate los argumentos que usan. Por un lado dicen que si ellos se van de allí, entonces van a venir los rusos y los chinos a ocupar lo que es, o Maduro les va a entregar eso a los rusos y los chinos, cosa que no tiene sentido porque los chinos no ponen dinero para petróleo desde hace más de 10 años en Venezuela. Cero, cero petróleo para la producción de petróleo y teniendo concesiones. O sea, ¿por qué Porque es China que no ha podido? los chinos dieron dinero adelante, el petróleo que viene ya está prepagado, si se quiere. Porque ellos saben que cualquier dinero que tú metas en Venezuela, que ellos metan en Venezuela, se va por el foso del excusado, ¿entiendes? No llega a ninguna parte, se lo roban. Y además no hay ningún tipo de retorno. Entonces, y por otro lado, los rusos tienen sus propias complicaciones económicas. No tienen cómo resolver este tema, en parte, por cierto, por las sanciones, ¿no? Y en la ofensiva que, por cierto, lanzó el Departamento del Tesoro contra los oligarcas rusos, le han quitado más de 50.000 millones de dólares en diferentes congelamientos de cuentas, confiscación de aviones, de yates, de mansiones. Es decir, que es el tipo de ofensiva, mi estimado Carlos, que se podría hacer en Venezuela. Imagínate porque los Estados Unidos tienen absolutamente el mapa de los testaferros, ¿ok? Ellos saben quiénes están trabajando con Delcy, quiénes son los que están asociados a Diosdado, quiénes son los que están operando para el grupo de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ellos saben. Y las compañías asociadas y dónde tienen las cuentas. Esa investigación la hicieron con los rusos, le metieron presión junto con Europa en un trabajo que se hizo después de la guerra. Los primeros 100 días agarraron 30.000 millones de dólares. Esto se puede hacer en Venezuela y sería extraordinario porque le tumbas definitivamente la estructura del dinero negro que sostiene a Maduro. Ahora, antes de despedirte, porque no puedo dejar de hablar de esto, veía en tu más reciente publicación algo que coincidía con una aseveración que le escuché al profesor Joseph Umire y tiene que ver con el tema de los escenarios de negociación. Decía el profesor Joseph Umire, y tú decías algo similar y me gustaría que lo barajáramos, que
el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, le importa un carrizo lo que hablaron en Barbados. De hecho, se limpió la boca como si fuera una servilleta y lo votó. Para él lo importante fue lo que negociaron con Dan Erickson allá en Doha, en Qatar. De hecho, Maduro apeló días después de las elecciones al acuerdo de Qatar que él mismo no cumplió y pareciera que quiere rescatarlo. Ahora, ¿quién sería el negociador? Porque aquí Jorge Rodríguez salió con las tablas en la cabeza. Ha sido el gran perdedor de todo esto. Jorge Rodríguez le dijo a Maduro, no se preocupe que usted gana las elecciones. Mira, las negociaciones, acuérdate, fueron conducidas o llevadas por Juan González, ¿no? Y fue la persona que planteó y logró la liberación de Alex Saab, le entregó eso en bandeja de plata como parte de los acuerdos. Por supuesto, estos acuerdos establecieron básicamente tres cosas. Uno, que el gobierno, que Estados Unidos iba a levantar las sanciones progresivamente, ¿no? Y efectivamente levantó algunas de las sanciones para comercio de petróleo y gas venezolano durante un tiempo, ¿no? Hasta que después las volvió a trancar porque no hubo correspondencia por parte del régimen. El segundo era que el régimen se comprometía a garantizar unas elecciones íntegras, digamos, con igualdad de condiciones, con participación de todos, cosa que también violó. Y el tercer punto era la liberación de los prisioneros, ¿no? A cambio de, o sea, prisioneros en Venezuela y versus gente que estaba presa en Estados Unidos como Alex Saab y otros. Y se produjo este intercambio que incluyó, por cierto, a los 6 de Citgo, etcétera. Pero el punto fundamental era que se iban a levantar todas las sanciones una vez que tomara posesión el presidente debidamente electo. Así lo dice expresamente en la declaración de Doha. Y el problema es que Maduro no ganó debidamente. El problema es que, además, mira, ese acuerdo fue digamos, autorizó, ¿no? O hubo un acuerdo para que se autorizara la observancia electoral por parte del Centro Carter, el panel de las Naciones Unidas y la Unión Europea. La Unión Europea fue sacada en algún momento por aquella decisión de amenazar con sanciones, pero quedaron estos dos organismos que ratificaron que Maduro no ganó las elecciones. Así es. O sea que entonces, por eso que Estados Unidos ahora habla y siempre está hablando desde las elecciones, desde que se conocieron los resultados fraudulentos, que Venezuela tiene que haber un diálogo para que se cumpla lo que se acordó en Doha, es decir, para que haya un retorno a la democracia. Y esta es la gran, digamos, la gran piedra de escollo. Pero hay otro dato interesante, Carlos, muy Dime. interesante, que es el papel de Qatar. Por alguna razón que todavía no he podido saber, Qatar tiene primero un gran interés y segundo una gran influencia aparentemente en torno a Nicolás Maduro. No sé qué tipo de acuerdos, negociaciones, etcétera. Pero esto también está impulsado por Qatar, que les interesa resolver la situación. El problema es que el escollo siempre va a ser que Maduro acepte la derrota, cosa que yo no veo que lo vaya a hacer fácilmente. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Pregunta concreta para una respuesta rápida. ¿Tú crees que definitivamente el tema de las sanciones, la presión internacional y la Corte Penal Internacional van a terminar dándole la razón a las 8 millones de personas que votaron? ¿O tú crees que definitivamente esto va para largo, se enfría y Maduro se queda? Yo creo que todavía hay opciones, como tú dijiste, de aquí a enero hay un margen de maniobra, el 5 de noviembre va a cambiar la situación o se va a continuar, no lo sabemos todavía, pero todavía, en mi opinión, hay margen de maniobra. Yo creo que tiene que haber más presión y eso lo digo también a los venezolanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Hay que salir a la calle, hay que presionar a sus congresistas, hay que buscar para que se haga la presión adecuada donde tiene que hacerse. Yo creo que hay todavía muchas opciones y recordemos que María Corina también tiene unas estrategias que no conocemos todavía, pero que están en continuo movimiento. Yo creo que hay opciones, Carlos. Castro, como siempre estoy muy agradecido porque cada vez que te solicitamos, tú siempre tienes la gentileza de estar con nosotros. Un gran abrazo y seguimos viéndote y leyéndote. Gracias, igualmente, Carlos. Un gran abrazo. Amigos, Casto Ocando, ustedes lo pueden ver en su usuario en las redes sociales y en su canal YouTube, Casto Ocando News. Hacemos pausa, seguida regresamos.